En un país devastado por la guerra, nace una marca que desafiaría todas las adversidades: Montesa. Contra todo pronóstico, esta pequeña empresa revolucionó el motociclismo español y conquistó el mundo con sus motos ágiles y poderosas. Pero el éxito no duró para siempre. Traiciones, crisis y una dura batalla por la supervivencia marcaron su destino. ¿Cómo Montesa pasó de la gloria a la incertidumbre? Hoy te cuento su historia, una de las más intensas del motociclismo. Después de la guerra, solo quedaron las secuelas de un conflicto civil que dejó la economía en ruinas. No hay combustible, el transporte es un lujo y la gente sobrevive como puede. Aquí es donde entra en escena un joven empresario catalán con visión de futuro, Pere Permanyer. Permanyer no era mecánico ni piloto ni soñaba con fabricar motos, al menos no todavía. Su negocio eran los gasógenos, unos dispositivos que permitían que los coches funcionaran sin gasolina, usando carbón o madera, y en un país sin combustible, aquello era una mina de oro. En 1944, las calles estaban llenas de ciclistas, tranvías y algunos pocos vehículos adaptados con gasógenos, pero dos hombres ven el futuro con claridad: Pere Permanyer y Francisco Bultó. Permanyer, un astuto empresario, ya había hecho fortuna con los gasógenos, pero sabía que ese negocio tenía los días contados. Mientras tanto, Francisco Bultó, apasionado de la mecánica y la velocidad, soñaba con fabricar motocicletas de calidad en un país donde casi nadie tenía acceso a ellas. Juntos, fundan Montesa en Barcelona, dividiéndose las responsabilidades. Permanyer manejaría la administración y los negocios, mientras que Bultó se encargaría del diseño y desarrollo de las motos. Era el equilibrio perfecto, o al menos eso parecía. Y aquí está, la primera moto de Montesa, la A45 de 98 centímetros cúbicos. Ahora seamos sinceros, no era una moto revolucionaria. Era una copia casi exacta de la Motobecan B1V2 francesa, pero en una España sin industria motociclista, eso era lo de menos. Era un milagro sobre ruedas. Rápidamente la A45 se ganó la confianza de los primeros clientes. Ligera, económica y fiable, se convirtió en la puerta de entrada a la movilidad para muchos españoles que nunca habían tenido un vehículo propio. El éxito fue inmediato, lo que llevó a Montesa a lanzar en 1946 la B46 de 125 centímetros cúbicos, una versión más potente y refinada. Con este nuevo modelo, Montesa ya no solo vendía motos, estaba creando una cultura motociclista en España. Las ventas crecían a un ritmo imparable y la pequeña fábrica de Barcelona quedó chica. Montesa tuvo que mudarse a unas instalaciones más grandes. Todo iba de maravilla, hasta que llegó el primer gran golpe del destino. En 1959, Montesa ya era un gigante en España, sinónimo de éxito y prestigio. Sus motos dominan las calles, las carreteras y las competiciones. Pero algo oscuro se avecina. España está en crisis. El gobierno lanza el Plan de Estabilización, una serie de medidas económicas para frenar la inflación y abrir el país a nuevas inversiones. Pero esto golpea fuerte a la industria nacional. Muchas empresas están en peligro y Montesa no es la excepción. La compañía tiene que tomar una decisión difícil: abandonar la competición. Mantener un equipo de carreras era demasiado costoso y en tiempos de crisis el enfoque debía ser la supervivencia. Pero esto era una sentencia de muerte para la esencia de Montesa. Francisco Bultó, el hombre que había impulsado a Montesa en el mundo del motociclismo, se negó rotundamente a aceptar esta decisión. Para él, las competiciones no eran un simple gasto, eran la identidad de la marca. Sin ellas, Montesa perdía su espíritu. Intentó convencer a Permanyer de que había otra forma, que debían luchar, que podían resistir, pero la decisión ya estaba tomada. Con el corazón partido y la frustración a flor de piel, Francisco Bultó tomó una decisión radical: abandonar Montesa. Pero no se fue solo. Se llevó a algunos de los mejores ingenieros y mecánicos de la compañía, aquellos que compartían su visión. Y en cuestión de meses, fundó una nueva marca que haría temblar a su antigua casa, Bultaco. Así nació Bultaco, con un único objetivo: ser la mejor en competición y demostrar que Bultó tenía razón. El golpe fue devastador para Montesa.
no solo había perdido a uno de sus fundadores, sino que ahora tenía un rival feroz que conocía todos sus secretos. La guerra entre Montesa y Bultaco había comenzado. ¿Podría Montesa sobrevivir a la traición de su propia sangre? Pero no estaban dispuestos a rendirse. Tenían que reinventarse, demostrar que seguían siendo líderes, y para eso necesitaban una moto revolucionaria. Entra en escena Leopoldo Milá, el genio detrás del próximo gran paso de Montesa. Su misión era clara: crear una moto totalmente nueva, confiable, ligera y resistente. Y de esa visión nació en 1962 la Montesa Impala. La Montesa Impala no era solo otra motocicleta, era una bestia diseñada para durar, para conquistar cualquier terreno. Tenía un motor monocilíndrico de 2 tiempos, un diseño innovador y, sobre todo, una resistencia que la haría inmortal. Para demostrar su calidad, Montesa organizó la legendaria Operación Impala. Un grupo de pilotos llevó la moto a cruzar África desde Ciudad del Cabo hasta Túnez. Más de 20.000 kilómetros de desierto, selva, calor extremo y caminos imposibles. El resultado: la Impala resistió sin problemas, consolidándose como una de las motos más confiables jamás creadas en España. El éxito fue inmediato. La Impala no solo se convirtió en un referente de fiabilidad, sino que además Montesa decidió ampliarla con versiones más potentes, incluyendo las Impala Sport de 175 y 250 centímetros cúbicos, diseñadas para quienes querían más velocidad y emoción. Montesa volvía a ser la marca más respetada de España, y con este modelo consolidaron su prestigio dentro y fuera del país. Pero mientras España celebraba el éxito de la Impala, una nueva amenaza se avecinaba en el horizonte. Los años 70 fueron una época gloriosa para Montesa. La marca estaba en la cima, dominando el mercado español y expandiéndose internacionalmente. Pero como todo gran imperio, el peligro acechaba en la distancia. El mundo estaba cambiando. El asfalto ya no era suficiente. La fiebre del off-road arrasaba a Europa y América. El motocross, el enduro y el trial no eran solo deportes, eran una revolución. Y Montesa lo vio claro: si querían sobrevivir, debían adaptarse. A medida que Montesa crecía, sus motos se hicieron cada vez más rápidas y competitivas. Los años 60 fueron una época de gloria, con Montesa brillando en circuitos nacionales e internacionales. En el Gran Premio de España de 1956, Montesa debutó en la categoría de 125 centímetros cúbicos y compitió contra las mejores marcas europeas. Aunque no tenían los recursos de las gigantes británicas o italianas, las Montesa demostraban que la ingeniería española estaba a la altura. En los 60 y 70 Montesa vio que el futuro estaba en la tierra, no solo en el asfalto, y fue en el motocross y el trial donde dominaron con mano de hierro. En 1968, Montesa lanzó la Cota, y no solo se convirtió en la referencia del trial en España, sino que cambió el deporte a nivel mundial. Montesa también estuvo en el Dakar. En 1981, una Montesa conquistó las arenas del desierto, demostrando que la marca podía competir hasta en los terrenos más duros del planeta. Montesa no solo fabricaba motos, creaba máquinas de competir, y sus victorias eran la prueba de su grandeza. Pero en los 70, un enemigo silencioso empezó a amenazar su reinado. La Cota se convirtió en un fenómeno, y Montesa no se detuvo ahí. Vinieron más leyendas. Montesa Capra, motocross, creada para desafiar los circuitos de tierra más duros, enfrentándose a las mejores motos del mundo. Montesa Enduro, una moto versátil, lista para atravesar cualquier terreno, convirtiéndose en el arma perfecta para las rutas más exigentes. Montesa reinaba en el mundo todoterreno. Pero mientras celebraban su éxito, una nueva amenaza estaba en camino, y venía de Japón. Los 70 fueron una época de contrastes para Montesa. Por un lado, eran los reyes del off-road. Tenían la Cota dominando el trial, la Capra arrasando en motocross y las Enduro conquistando el todoterreno. Pero por otro lado, el mundo estaba cambiando. Y no para bien. 1973. La crisis del petróleo sacude el planeta. El precio de la gasolina se dispara, las ventas de motos caen y muchas fábricas entran en problemas. En España,
donde la economía ya estaba en tensión, esto fue un golpe durísimo. En el 75 muere el gobernante de España, Franco. Este fue otro golpe porque significaba que ahora la importación estaba más cerca que nunca y debían adaptarse lo antes posible. Montesa resiste, pero con dificultades. La marca dependía en gran parte del mercado nacional y con la crisis la gente compraba menos motos. Para sobrevivir, apostaron fuerte por la exportación, especialmente en Estados Unidos, donde las Montesa de off-road empezaban a ser muy populares. La llegada de las motos extranjeras, si la crisis del petróleo era un problema, lo que venía después era una auténtica batalla campal. Hasta los 70, España tenía muchas restricciones a la importación, lo que protegía a Montesa, Bultaco y Osa, pero poco a poco las puertas se fueron abriendo y las motos japonesas empezaron a llegar. Y las marcas niponas no venían a jugar. Honda, Yamaha y Suzuki traían motos más modernas, más baratas y con una fiabilidad impresionante. Mientras Montesa y las marcas españolas seguían desarrollando motores de 2 tiempos, los japoneses ya experimentaban con tecnología más avanzada y costos más bajos. Montesa todavía tenía su reinado en el off-road, pero la batalla se volvía cada vez más difícil. Podría seguir resistiendo o la competencia acabaría con ellos. El golpe final empezó con la crisis del petróleo de los 70, pero en los 80 la cosa se puso aún peor. La inflación se disparó, el desempleo creció y la gente ya no compraba motos como antes. Para una empresa que dependía de las ventas locales, esto fue un desastre. Le siguió la apertura del mercado español, el golpe mortal. Hasta los 70, las marcas españolas estaban protegidas porque la importación de motos extranjeras era limitada. Pero en los 80, España empezó a abrir sus fronteras y con eso llegaron en masa las motos japonesas. Honda, Yamaha y Suzuki traían tecnología más avanzada, precios competitivos y una red global que les permitía innovar a gran velocidad. Las marcas que habían dominado el motociclismo español estaban cayendo una a una. Bultaco, la gran rival de Montesa, desapareció en 1983. Osa cerró sus puertas poco después. Montesa estaba contra las cuerdas. Cada vez vendían menos, no podían competir con los japoneses y parecía que su destino estaba sellado. Hasta que apareció un salvador inesperado. Cuando parecía que todo estaba perdido, Honda apareció con una oferta inesperada. La marca japonesa compró la mayoría de las acciones de Montesa, convirtiéndose en el mayor accionista. Para muchos, esto significaba el fin de Montesa como marca independiente. Honda no compró Montesa para desmantelarla, sino para aprovechar su legado en el mundo del trial. La Montesa Kota ya era una referencia en este deporte, y Honda quería convertirla en la mejor moto de trial del mundo. Así, bajo el nuevo sello de Montesa Honda, nacieron modelos como la Montesa Honda Scoopy, que tuvo éxito en España, y la renovada Montesa Kota, que se convirtió en una de las mejores motos de trial del mundo. Pero no todos vivieron para ver esta nueva era. En 1987, Pere Permanyer, el hombre que fundó Montesa en los años 40, falleció. Permanyer no solo fue un empresario, sino un visionario. Sin él, España no habría tenido una de las marcas de motos más icónicas de su historia, y aunque su tiempo había llegado a su fin, su legado seguiría vivo. Gracias a Honda y la nueva Montesa. Montesa había caído, pero también había renacido, y lo mejor aún estaba por venir. Los años 2000 marcaron un nuevo capítulo en la historia de Montesa, y no fue uno cualquiera. Fue la revolución definitiva en el trial. Si algo había mantenido a Montesa en la cima, era su dominio en el mundo del trial. Pero en los 2000, Honda quería ir aún más lejos. Hasta entonces, las motos de trial eran mayormente de 2 tiempos, pero Montesa decidió apostar por una tecnología diferente. Así nació la Montesa Kota 4RT en 2005, la primera moto de trial de 4 tiempos de la historia. ¿Por qué fue revolucionaria? Menos emisiones. Cumplía con las normativas ambientales que ya estaban presionando a los motores de 2 tiempos. Más control y precisión. Su motor de 4 tiempos ofrecía una entrega de potencia más lineal, perfecta para los pilotos de trial. Fiabilidad legendaria. Mientras las 2 tiempos necesitaban más mantenimiento, la 4RT era prácticamente indestructible. Si hay alguien que llevó a Montesa a lo más alto, ese fue Tony Bow.
Desde 2007, el piloto español ha ganado todos los campeonatos mundiales de trial, tanto en exteriores como en interiores, con una Montesa 4RT, más de 30 títulos mundiales. El piloto más laureado en la historia del trial, una racha imbatible desde hace casi 20 años. Esto no solo consolidó a Montesa como la mejor marca de trial del mundo, sino que la convirtió en una leyenda. Montesa hoy es un sobreviviente en un mundo de gigantes. Montesa ya no fabrica cientos de modelos, no compite con Yamaha, Honda o KTM en motocross, enduro o carretera, pero no lo necesita. En un mundo donde Bultaco y Ossa desaparecieron, Montesa sigue en pie. Más de 75 años de historia. La única gran marca española que sigue viva. Un dominio absoluto en el trial. Montesa no solo sobrevivió, se adaptó, innovó y se convirtió en una leyenda inmortal. Porque en un mundo donde las marcas nacen y mueren, solo unas pocas se convierten en historia. Montesa es mucho más que una marca. Es el reflejo de la lucha inquebrantable de un pueblo que, tras la devastación de la guerra, se levantó para conquistar el mundo. Desde sus humildes comienzos en 1944, con la A45 que marcó el primer paso hacia la gloria, hasta la Impala, que se convirtió en un emblema de resistencia y pasión por el motociclismo. Pero el camino no fue fácil. La traición de Bultó, el abandono de la competición y la llegada imparable de las marcas japonesas, Montesa soportó todo esto y más. En cada caída, en cada dificultad, se levantó más fuerte, como un verdadero testamento de la perseverancia. En los años más oscuros, cuando parecía que todo estaba perdido, fue el corazón de Honda quien la rescató, dándole una nueva vida y un nuevo propósito en el mundo del trial. Montesa no solo sobrevivió, sino que se convirtió en la reina del trial mundial, demostrando que el esfuerzo, la pasión y la determinación no se derrumban, no importa cuán grande sea el desafío. Y hoy, después de todo, Montesa sigue de pie. Más que una marca, es un símbolo de resistencia, de que incluso cuando el mundo cambia y todo parece perdido, aquellos con verdadero espíritu nunca dejan de luchar, porque Montesa es la prueba viva de que con coraje, lucha y corazón siempre se puede volver a comenzar. Y si te interesa descubrir la historia de Bultaco, el gran rival de Montesa, haz clic en este video y nos vemos allá.